Here's to the crazy ones, the misfits, the rebels, the troublemakers, the round pegs in the square holes, the ones who see things differently. They're not fond of rules, and they have no respect for the status quo. You can quote them, disagree with them, glorify or vilify them. About the only thing you can't do is ignore them, because they change things. They push the human race forward. While some may see them as the crazy ones, we see genius. Because the people who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do. Hola, el día de hoy nos encontramos en la Universidad de Antioquia. Vamos a realizar un proyecto de Cátedra 1 universitario. Mi compañera Valentina y mi compañero Esteban, a quienes van a conocer un poco más adelante, y yo, quien les habla, Edwin, vamos a tratar un poco sobre el tema de Steve Jobs. ¿Quién fue? ¿Cuáles fueron sus aportes? Y cómo revolucionó el mundo moderno y su constante lucha por sacar adelante sus proyectos. Espero les guste. Gracias. Al escuchar el nombre de Steve Jobs, ¿en qué pensamos inmediatamente? Seguramente la respuesta sea Apple, y no es de extrañar. Steve Jobs fue uno de los grandes líderes empresariales que se han conocido en la historia, y con su empresa Apple, que revolucionó la industria de la informática. Hoy en día, en la mayoría de los hogares del mundo, hay al menos un artefacto de esa empresa. Estamos en este momento con un compañero de la Universidad, Diego Henao. Vamos a preguntarle a él qué conoce sobre Steve Jobs, o sea, quién es Steve Jobs. Buenos días, muchachos. Steve Jobs es una de las cabezas que fundó Apple. Se juntó con otro que llamaba Steve Wozniak. Entonces empezaron una empresa, empezaron en un garaje y luego fueron haciendo las invenciones, desarrollaron un computador, creo que no tenían presupuesto al principio, y entonces Steve Jobs es el que se encarga de hacer todo el marketing, de ir a conferencias, a presentar su trabajo, luego un patrocinio. A partir de ese patrocinio es que pueden desarrollar el segundo prototipo, que era lo que tenían pensado en un principio, y entonces ahí sí se dan a conocer con la segunda iPad, llegando desde lo empresarial hasta tener un computador personal. Bien, vamos a conocer algunos apartes de la vida de Steve Jobs. Apple fue creada hace 41 años. Fue creada por Steve Jobs, genio del marketing, y Steve Wozniak, creador de la primera computadora iPod y de las que le siguieron. Esto creó un fuerte impacto en la vida moderna y en la informática. Steve Jobs nació el 24 de febrero de 1955 en San Francisco, California. Sus padres, en ese entonces estudiantes universitarios, lo dieron en adopción a Paul y Clara Jobs. La familia Jobs vivió en Mountain View, California, hasta que Steve se trasladó a Portland, Oregon, para iniciar sus estudios en la Reed College. Solo asistió un semestre en la universidad, ya que al darse cuenta que sus padres estaban desperdiciando sus ahorros en su educación, entonces decidió dejarlos y asistir a las clases como oyente, a las clases que verdaderamente le interesaban. Por ejemplo, la caligrafía, que en un futuro le fue muy útil en sus creaciones, como la Mac. En 1974, Steve tomó un trabajo como diseñador en Atari, una de las más grandes compañías en electrónica y entretenimiento, ahorrando así suficiente dinero para realizar un viaje a la India con su amigo de la universidad, Daniel Kotke. Dicho viaje tenía como objetivo principal la espiritualidad. Poco tiempo después ingresa al Home Computer Club, uno de los más grandes clubes de computadoras, al que también asistía Steve Wozniak, un
un amigo de él. Viendo lo que hacían ambos, Steve le propuso que trabajaran en conjunto. Steve no estaba tan interesado tanto en realizar dispositivos, sino en vender. Viendo este gran potencial, convenció a Bosnia de este proyecto. Se reúnen los dos en el garaje de Steve Jobs. Después ya de lo persuadido, Steve Bosnia de trabajar juntos en el proyecto. Logran hacer el primer computador de la empresa, que a la larga sería el primer computador de la historia, el Apple I. Este computador se ve limitado por carencias financieras, mas sin embargo lo muestran en círculos de informática en California. Gracias a la gran aceptación logran acceder a un patrocinio. En ese patrocinio trabajan en el segundo ordenador, que sería el Apple II. Ese ordenador es básicamente lo que Bosnia hubiera querido hacer al principio, que no había podido hacer por las carencias financieras. Este computador ya tenía matices de color y fue a la larga lo que le dio una gran importancia a Apple, la trascendencia que tiene en el mundo de la informática. Desde este computador nace la importancia de Apple. Debido a las exitosas ventas del Apple II, la empresa obtuvo $139 millones en ganancias, un crecimiento del 700% en menos de 3 años. Con estos índices, Apple se hizo pública en 1980, haciendo millonario a Jobs. El precio de la acción pasó de $22 a $29 el primer día, lo que le dio un valor a Apple de $1.2 billones. Apple tuvo en 1982 ventas por $583 millones más que en 1981, alrededor de un 74% superior, y aunque Apple era una compañía grande ahora, IBM tenía controlado el mercado gracias a que sus máquinas eran compatibles con muchos dispositivos periféricos. La Apple III fue lanzada en 1981, pero resultó ser un completo desastre. Con una gran cantidad de fallas técnicas, Apple tuvo que recoger 14.000 máquinas y tuvo problemas para vender la versión mejorada. Luego se aventuraron a lanzar en 1983 a Lisa, una máquina con una interfaz gráfica controlada con un ratón, que aunque no se niega que fuese de buena calidad, tenía un precio de $10.000. Por otro lado, cada nuevo computador se usaba un sistema operativo diferente al anterior. Steve Jobs, en un intento de revitalizar Apple, crea la Macintosh. Contaba con un procesador de 32 bytes, pero seguía siendo incompatible con dispositivos periféricos de otras marcas. La verdadera virtud de la Mac no era la memoria ni su capacidad de procesamiento, sino su interfaz gráfica amigable, su flexibilidad y su capacidad para desarrollar un excelente trabajo creativo. Ahora Apple era un gigante en la industria de la informática. Solo tenía un problema, que era la competencia, IBM. Steve Jobs quiso remediar esto trayendo al presidente de Pepsi, John Sculley. Aquí se observa de nuevo el gran poder de persuasión de Steve Jobs, que le dijo a John Sculley que si él quería seguir vendiendo refrescos toda la vida o quería venir con él a cambiar el mundo. Por supuesto lo convenció. John Sculley ahora era el encargado del marketing de Apple. Al principio la relación fue armoniosa y fue exitosa, pero debido a las creaciones de Steve Jobs, al temperamento y su personalidad, empezaron a tener problemas, ya que las creaciones de Jobs, aparte de ser costosas, no logran tener las ventas deseadas. Con esto se fue deteriorando la relación. Ya con el proyecto de Macintosh habían varios problemas. John Sculley logra convencer a los demás miembros de la junta directiva de Apple y relegan a Steve Jobs a un lado del proyecto, ya dándole proyectos de menor importancia. Aquí es cuando se dice que Steve Jobs fue despedido de su propia empresa. En realidad lo que pasó fue que
lo relegaron de cargos, le dieron menos importancia a la que se merecía y él terminó renunciando. Ahí, hombre, ahí. En agosto de 1985, Steve Jobs tuvo la idea de crear una empresa dedicada a la educación llamada Next, con la ayuda de Paul Bert, dedicando sus esfuerzos a la creación de un software en vez de hardware. Él consideraba crear un nuevo imperio con su meta de poner un Next Step en cada habitación de estudiantes universitarios, pero ignoró la demanda real del mercado. Jobs, sin embargo, sentía que iba despacio pero seguro. Al principio Next Step tuvo problema vendiendo sus máquinas, pues la gente prefería el sistema predominante de Microsoft 2, difundido con los computadores de IBM y comercializado por Bill Gates y Paul Allen, creadores de Microsoft. En 1993, Jobs compró a Pixar, propiedad de Lucasfilm de George Lucas, y gracias a esta empresa, luego más tarde se vuelve uno de los máximos accionistas en Walt Disney. Pixar era una empresa de animación que Jobs logró volver reconocida en todo el mundo por sus éxitos con películas como Toy Story, Bichos, Monsters Inc., Buscando a Nemo, Los Increíbles y Cars. Aunque Next no tuvo mucho éxito comercial, logró ponerse en la mira de diferentes empresas de tecnología, entre ellas Apple, que no estaba atravesando una buena etapa. Sin embargo, Apple compró a Next en 1996 y Jobs llegó a volver a ser el director ejecutivo. La adquisición se dio por más de $400 millones y 1.5 millones de acciones de Apple para Jobs, quien anunció la venta de un porcentaje de estas a Microsoft para estabilizar Apple, devolviendo la vitalidad a una empresa que estaba a punto de quebrar. Después de la innovadora creación de la Macintosh, le siguió el reproductor portátil iPod en el 2001, que asociada a la línea de iTunes juega un rol principal en el giro digital del mercado de la música. Luego salió el iPhone en el 2007, que contribuyó ampliamente en hacer el smartphone el aparato electrónico de base para el público en general, tal como lo es hoy en día, y el iPad en el 2010, que da inicio al boom del mercado de las tablets. Apple no creó ni el reproductor portátil, ni el smartphone, ni la tablet, entre otros, pero puso su atención en la estética, la facilidad de uso y la funcionalidad de sus productos. La firma creó una importante comunidad de fans que se han convertido en verdaderos fieles. Una vez conquistados, difícilmente los usuarios de Apple se alejen de ese ecosistema tan cerrado. En 2005, Steve Jobs fue víctima del cáncer en el páncreas, del cual fue operado en ese entonces exitosamente. También fue sometido a un trasplante de hígado, alejándose por esta razón de la dirección de Apple entre enero y junio de 2009. Sin embargo, por complicaciones relacionadas con el cáncer, Jobs presentó su renuncia como director ejecutivo de Apple en agosto de 2011, dejando a cargo a Tim Cook. Steve Jobs vivió con su esposa Laureen Powell, con quien se había casado en 1991, y con sus 4 hijos en California hasta el 5 de octubre de 2011, día de su muerte.